verlos. ¿Cuántos fueron al concierto ayer? Qué padre momento. ¿Dónde estás, mi Juan? Ay, no te veo. Acá estás. Felicidades, la verdad les salió todo excelente. Gracias a todos los que aportaron. Nos dio gusto ver muchas personas y sabemos que todo es en pro de el desarrollo del proyecto de Amor Gratis. Y pues gracias a Dios que todo eso sigue avanzando y que Dios los está acompañando en este gran proyecto que tiene. Entonces, pues nos quedamos ayer con un muy grato sabor de boca. Y nos toca ahora continuar con nuestra serie. Nos toca seguir con este tema acerca de la guerra espiritual. Y quiero enfocarme hoy siempre les digo, en algo que es muy importante. O sea, eso no es correcto. Eso también es muy importante. Dentro del mensaje de Jesús, 3 puntos destacaban en su predicación: el reino, la verdad y el enemigo. El hablar acerca de una guerra espiritual nunca va a ser más importante que el hablar de la verdad que hay en Cristo, de la verdad que Él mismo representa. Nunca va a ser más importante que el entender el reino de Dios y las implicaciones que eso tiene para nuestras vidas. Sin embargo, está ahí y es necesario. Y dentro de la Biblia, una de las exhortaciones y uno de los ejemplos más claros acerca de cómo entender esta batalla nos lo da el apóstol Pablo cuando habla de no ignorar o de conocer las maquinaciones del enemigo. Puede que nosotros nos demos la libertad o la licencia de coquetear un poquito con lo que sabemos que no corresponde a Dios, con lo que le pertenece al diablo, pero definitivamente el enemigo no está jugando con nosotros. El enemigo se está tomando esta guerra en serio, porque como dice la Biblia, sabe que le queda poco tiempo. Tiene que hacer con el tiempo que le queda todo lo que esté en su alcance para estorbarnos, para distraernos, para hacernos tropezar, todo para lo cual le alcancen precisamente sus maquinaciones. ¿Y a qué me refiero con maquinaciones? Las maquinaciones de las que habla Pablo son esencialmente los planes y las estrategias del diablo. La palabra maquinación habla en su original de algo elaborado, de algo que está bien pensado. Y normalmente estas maquinaciones son estrategias que vemos por parte del enemigo para hacer tropezar a los hijos de Dios. Verás, tus tentaciones tienen que ver contigo como persona, pero las maquinaciones del enemigo tienen que ver contigo en el contexto dentro del cual tú pertenezcas a una iglesia. Tienen que ver con hacer tropezar a comunidades enteras, con hacer que comunidades enteras se distraigan del propósito tan hermoso que Dios puso e ideó para la iglesia. ¿Sí? Todos estamos en una curva de aprendizaje en el cómo hacer iglesia, las formas, los métodos. Siempre está en constante cambio y en constante evolución, pero el propósito ha sido esencialmente el mismo. Es un propósito que el enemigo conoce y es un propósito que el mismo enemigo desea estorbar. Y cuando escuchamos acerca de maquinaciones, me viene a la mente una historia que se encuentra en Números 22 al 24. No voy a leer la historia, pero hay otro versículo de la Biblia que resume esencialmente lo que iba a suceder en esta historia. Y es Apocalipsis 2:14. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, es un mensaje a la iglesia de Pérgamo, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Entonces, aquí el autor de Apocalipsis nos está introduciendo a este personaje y de alguna manera este personaje hace eco en la historia de la iglesia. ¿Por qué? Tratando de parafrasear un poco la historia, Balac era un rey, Balaam era una especie de profeta, brujo,
hechicero, algo así extraño. Y Balac el rey le dice a Balaam: maldice al pueblo de Dios. No quiero verlos prosperar, no quiero verlos crecer, no quiero verlos como una amenaza a mi pueblo, entonces maldícelos. Balac, siendo una especie de mercenario en el área espiritual muy extraño, dice ok, y se encuentra confrontándose contra Dios mismo, y Dios mismo le dice: tú no puedes maldecir lo que yo he bendecido. Eso es un tipo muy significativo de lo que es la iglesia y de cómo las artimañas del enemigo se ven frustradas. El enemigo no puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Y se los dije la primera vez que hablamos de esto: los amarres y las brujerías y lo que les puedan hacer no es nada. El enemigo no puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Pero sabes, la historia tiene un vuelco muy interesante. Porque cuando Balaam se da cuenta de que no puede maldecir lo que Dios ha bendecido, entonces empieza a idear unas maquinaciones. Y empieza a idear una serie de estrategias que no iban a maldecir al pueblo de Dios. Lo iban a estorbar, lo iban a hacer caer, lo iban a hacer darle la espalda a Dios para ahora darle la cara al enemigo de Dios. ¿Me explico? Hay una serie de artimañas del enemigo para que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, se distraiga en su propósito y empiece a darle la espalda a Dios. Y en ese contexto me quiero referir a las maquinaciones del enemigo. Las maquinaciones del enemigo buscan crear un efecto en masa. Mientras que las tentaciones nos pueden atacar de forma personal, las maquinaciones son ataques directos como parte de la iglesia de Dios. Esencialmente, la iglesia se ha convertido en este pueblo de Dios. Hay un nuevo pueblo, pero es el mismo enemigo de toda la vida. Hay un nuevo pueblo, pero son las mismas maquinaciones. Podrá cambiar el orden, podrá cambiar la forma sutil o menos sutil en cómo se presenten, pero hay una intención del enemigo de hacer la guerra en contra de Dios a través de atacar al pueblo de Dios. Hay un libro que me gusta mucho y que me parece inmensamente ilustrativo de cosas que queremos hablar, ilustrativo precisamente de las estrategias del enemigo. Y C.S. Lewis escribe este libro de forma imaginaria, de forma satírica, como si un demonio le estuviera dando instrucciones a otro demonio acerca de cómo hacer caer a los hijos de Dios. Se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y dice así en una parte que es muy ilustrativa de esto. Dice: en la actualidad, le escribe este demonio a su sobrino demonio, en la actualidad la misma iglesia es uno de nuestros grandes aliados. No me interpretes mal. No me refiero a la iglesia de raíces eternas que vemos extenderse en el tiempo y en el espacio, temible como un ejército con las banderas desplegadas y ondeando al viento. Confieso que es un espectáculo que llena de inquietud incluso a nuestros más audaces tentadores, pero por fortuna se trata de un espectáculo completamente invisible para estos humanos. Todo lo que puede ver tu paciente, así le llaman a la persona que están tentando, es el edificio a medio construir, estilo gótico, que se erige en ese nuevo solar. Las maquinaciones del enemigo en contra de la iglesia empiezan con distraer a la misma iglesia del propósito y de la trascendencia que el ser iglesia representa. Esta no es solo una congregación, tiene un propósito, hay una finalidad, hay contentamiento en el corazón de Dios de ver a personas reunidas en torno a Él, por Él y para Él, buscando de Él. Hay contentamiento en el corazón de Dios de saber que dedicamos un día de la semana donde vamos a dejar de enfocarnos en nuestra rutina diaria y enfocarnos en Él. Y todo eso parecemos hacerlo con éxito. Pero de pronto, estas maquinaciones del enemigo empiezan a frustrar nuestra visión, nuestro entendimiento de lo que es la iglesia misma. Estos seres espirituales, según lo que C.S. Lewis pone aquí,
pueden ver a la iglesia como una corporación eterna, como un ejército valiente, como un ejército temible para ellos mismos. Y la estrategia de estos enemigos es esencialmente que tú y yo no podamos ver a la iglesia de esta forma. Que tú y yo no podamos ver más allá de un edificio y un montón de personas. Ahora, quiero llevarte a 5 cosas que van de la mano con esto mismo y que son un estorbo en nuestra vida y en nuestro entendimiento de lo que el pertenecer y hacer iglesia representan. ¿Están conmigo? ¿No se están durmiendo? Excelente. Por eso seguí en el servicio de las 12. El de la mañana es otro boleto. El mayor engaño por parte del enemigo será hacernos creer que nuestra fe se resume a un montón de restricciones. ¿Te has dado cuenta de esto? No, pues es que ahí no te dejan, es que ahí te prohíben. Es un discurso ya bien gastado, pero como me dijo un amigo una vez, dice, pues ahí no te dejan hacer nada de lo que es bueno. Ay, yo sentí así como que dije, ay, estoy bien herido, estoy bien limitado. Para nada, me explico, pero es la percepción popular. La fe cristiana se trata de un montón de restricciones y nada más. Y nada más falso que eso también. Dios nos ha dado una fe proactiva. El vivir una fe restrictiva nos hace caer en una pereza espiritual. El creer que la trascendencia de la victoria cósmica de Cristo en la cruz, su resurrección de entre los muertos y todas las implicaciones que ello conlleva, me alcanza nada más para que yo esté como un muñequito de aparador, sentado ahí en mi casa leyendo mi Biblia, en quietud, así como que voltear cada página duele y es una señal de abnegación y de dolor. El estar orando esto es tan difícil orar. El creer eso echa por la borda todo lo que Cristo consiguió en la cruz. Tu salvación, tu liberación, tu preservación, tu sanidad, la gracia de Dios derramada en la cruz alcanzan para un montón de cosas que puedes hacer, que puedes ser. Tienes la libertad de no ser esclavo del enemigo. La consecuencia directa de la victoria de Cristo en la cruz y de la inclusión de nosotros en los planes dentro de la iglesia es directamente ofensiva al enemigo. Dice Colosenses 1:13 que Él nos trasladó del reino de tinieblas al reino de la luz. Y eso no puede ser nada más para dejarte en tu comodidad. Nuestra fe es proactiva. El creer lo contrario nos lleva a relajarnos. El creer lo contrario nos lleva a ser perezosos. Bueno, ¿y ahora qué hago? Pues ya estoy aquí bien santito, con mis ropas blancas, con mi corazón libre, con muchas cosas. Y ya me quedo y ya terminó toda la historia para mí. Todo lo que queda es no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo visitar, no puedo. De ninguna manera. Y esa es precisamente la maquinación del enemigo. Creer que vives en una fe restrictiva en contraposición a una fe proactiva. Romanos 12:11 nos exhorta precisamente a movernos. La Biblia siempre nos está exhortando. Añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, etc. Renueva tu entendimiento. Presenta a tus miembros delante de Dios como instrumentos de justicia. Todas estas cosas nos están dando tarea. Vimos acerca de nuestros pensamientos la vez pasada. Es mucha tarea. Definitivamente no estamos ociosos en la fe. Y esta es la exhortación que Pablo le da a Romanos. Romanos 12:11 al 13. No sean, dice Pablo, yo me deslindo, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. ¿Y qué es lo que requiere diligencia? Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así me puedo involucrar en mi iglesia, gozándose en la esperanza. Qué hermoso es gozarnos en la esperanza que tenemos a raíz de que Cristo ha resucitado de los muertos. Al mismo tiempo, esta esperanza nos da perseverancia en el sufrimiento. Dice, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento. ¿Sí? Nos gozamos de lo bueno, pero lo malo es incapaz de distraernos.
Lo malo es incapaz de traernos tristeza que nos haga desviarnos. Dedicados a la oración, los espero el miércoles. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Qué bonito resumen de la vida cristiana. Es un resumen quizás corto porque hay muchas cosas que hacer, pero es un resumen muy profundo. El alcance de cada una de estas tareas que por default nosotros tenemos nos da para ocuparnos activa y gozosamente el resto de nuestras vidas. La otra estrategia del enemigo dentro de este mismo tema puede ser lo contrario. Sobreocúpate, ¿sí? Piensa solamente en que servir es la única forma en que Dios puede agradarse de ti. Sirviendo y sirviendo y sirviendo y trabajando es la única manera en que tú puedes vivir el amor de Dios. Sirviendo, trabajando arduamente es la única manera en que Dios me puede perdonar. Tampoco ese extremo es correcto. Ni el extremo de la pereza, donde yo nada más vivo mi vida y ya, o sea, que todo lo demás, que el mundo gire. Pero el extremo del activismo también puede ser un tropiezo para nuestras vidas. Y ambas cosas son una maquinación del enemigo. En Jesús tú y yo tenemos el ejemplo perfecto de alguien que sabía combinar una vida de actividades con una vida cristiana diligente. Jesús era una persona que predicaba en todo momento, sanaba enfermos, viajaba a diferentes ciudades, instruía a sus discípulos, alimentaba multitudes. A pesar de ser un hombre muy ocupado, nos vamos a encontrar a Jesús orando todo el tiempo. Nos vamos a encontrar a Jesús siendo un hombre que citaba las escrituras de memoria, que fue diligente en la palabra de Dios. Nos vamos a encontrar a Jesús sentado a la mesa con amigos. Y Jesús aprovechaba la mesa para aventarse una que otra predicación, una que otra parábola. Jesús nunca dejaba de trabajar, pero al mismo tiempo nunca dejaba de disfrutar su vida. Cuando una actividad se convierte en activismo, cuando lejos de alimentar nuestra fe, puede comenzar a drenarla. Cuando todas las actividades tienen un desgaste. ¿Me explico? Yo me pregunto si cuando tú llegas molidísimo del trabajo, avientas el maletín, avientas las cosas, avientas el saco, lo que sea, dices, no, Dios me está llevando a renunciar. Dios me está llevando a que no es su voluntad que continúe haciendo esa actividad. Para nada. Cualquier actividad. Pero el cansarse haciendo las cosas por Dios y para Dios produce una satisfacción y un fruto que es inmediatamente perceptible. Y aunque haya cansancio y aunque haya desvelos y esfuerzo, tu fe permanece intacta. Cuando tu fe empieza a deteriorarse, a debilitarse, cuando te empiezas a enojar, entonces es momento de hacer una pausa y no permitir que el enemigo utilice el activismo como un medio para hacerte tropezar dentro de la iglesia, ¿sí? Estamos tanto a favor de la participación de toda la congregación en las actividades como a favor de que la misma congregación no ponga las actividades por encima de Dios. No ponga las actividades por encima de la preservación de nuestra fe. Amén. Yo me digo solo, ¿verdad? La ofensa, punto número 2, estoy jugando. Punto número 2, segunda de Corintios 2, 10 y 11. Es precisamente donde tiene lugar esta frase de sus maquinaciones. Pero vean el contexto. Dice, si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas.
Pablo habla de que hay maquinaciones del enemigo y las hay. Ahora, el contexto en el cual trae a colación este tema es muy interesante, porque se da en el contexto de una ofensa. Un hombre en la iglesia de Corinto ha causado una gran conmoción en la comunidad, ha ofendido a varias personas, ha ofendido a Pablo mismo. Pablo les dice: yo también estoy ofendido, ustedes están ofendidos, pero si ustedes lo perdonan, yo lo perdono también. ¿Sí? Porque ya conocemos las maquinaciones del enemigo. Ya sé que el permanecer en la ofensa, ya sé que el darle lugar a abrazar la maldad o la herida que ese hombre provocó es una maquinación del enemigo. Y la exhortación a la iglesia de Corinto es para que Satanás no se aproveche de nosotros. Pablo sabe, es muy listo y sabe que ese es un punto de tomar ventaja para el enemigo. Una iglesia ofendida, una oveja ofendida le está dando la ventaja al enemigo. En todo tiempo la ofensa es una elección. Yo puedo elegir entre abrazar la ofensa o soltar la ofensa. Tan pronto como esta suceda, o tan pronto como me estén asediando constantemente estos pensamientos que me regresan y me recuerdan y me están recordando constantemente que alguien, irónicamente, la ofensa, para que tenga peso, pues no va a venir de una persona X. A veces pasa la gente aquí dando vuelta y nos recuerdan el 10 de mayo y no pasa nada, me explico. Pues sabrá Dios quién sería esa persona. Se nos hace bien chusco. Es que a veces pasan y están los vehículos estacionados aquí. Aprovecho para decirles, si los movemos de aquella acera es porque eso sucede. Entonces yo me acuerdo constantemente de mi mamá, no necesito que alguien más me la recuerde. Entonces eso pasa constantemente. Esas ofensas te dan risa, pero cómo duelen las ofensas de alguien que está codo a codo junto a ti ahorita, que está sentado en este mismo lugar, recibiendo la misma palabra, en el mismo proceso de santificación, cantando las mismas canciones, levantando las manos con la misma intensidad que tú. ¿Cómo duele? Esas son las maquinaciones del enemigo. Que nosotros abracemos esa clase de ofensas, porque esa clase de ofensas van a venir siempre envueltas en la persona de alguien que vamos a ver constantemente, envueltas en la persona de alguien que vamos a saludar el domingo en la mañana y me la debes, brother. Ay, no lo quiero ni ver. Ay, ya lo vi. El permanecer abrazando la ofensa nos va a llevar no a quedarnos exactamente ahí y luego el tiempo lo cura todo. En el ámbito espiritual, el tiempo no cura nada, amados. Solo agrava las heridas. El tiempo en una ofensa la va a marinar para que se convierta en amargura. Y esta es la advertencia que Hebreos 12:14 nos da. Primero, busquen la paz con todos. Y la paz con las personas es la ausencia de deudas de carácter moral, estas ofensas. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Esta ofensa que permanece, esta ofensa que decido abrazar, no se va a esfumar conforme pase el tiempo. Se va a convertir en una raíz de amargura. Y sabes que no hay una estrategia más efectiva del diablo que el empezar a sembrar y a crear pequeñas raíces de amargura en los miembros de una iglesia. Y la amargura dentro de la iglesia es causa por excelencia de separación, de división, de que personas apostaten a la fe, de que personas renuncien, de que personas dejen de creer en la iglesia, de que haya siempre estas barreras al tratar de relacionarnos.
de que no podamos ser una comunidad así muy estrecha, porque es lo que produce la ofensa. Después de la ofensa, ya mi corazón no está ocupado en amar, está ocupado en protegerse. Se cuenta la historia de un pastor llamado Billy Joe Dougherty. Tiene una iglesia de 14,000 personas nada más en Tulsa, Oklahoma. Un día lo entrevistan y le preguntan cuál ha sido el mejor consejo que alguien le ha podido dar. Y este cuate lo recuerda perfectamente. El consejo vino de otro pastor y le dice: Billy, si no guardas amargura, serás exitoso en el ministerio. Y aunque creo que para los que estamos de este lado es un grandísimo consejo y una meta, es un consejo para toda la iglesia. Si no guardamos amargura, vas a ser exitoso en el ministerio, dentro o fuera de la iglesia que Dios te haya dado a hacer. El abrazar la ofensa y el permanecer en ella siempre van a ser tu elección. Elige dejar de abrazar la ofensa. ¿Sabes qué Jesús dijo en Lucas 17:3? Que es imposible que no vengan tropiezos. Y dentro de estos tropiezos, échale el morral. Sí vienen pecados, sí vienen caídas, pero también vienen ofensas, también vienen cosas. Las ofensas nos hacen tropezar. Y Jesús dijo, es imposible que no vengan tropiezos. O sea, la ofensa está a la orden del día. ¿Y sabes dónde se va a cocinar más sabrosa? Dentro de la iglesia. Porque es ahí donde la ofensa del enemigo es más efectiva. Es ahí donde va a tener la trascendencia más importante. Es ahí donde va a costar que cientos y cientos de creyentes constantemente dejen de creer, dejen de pertenecer a una comunidad, porque han perdido la fe y la esperanza en las personas. Al mismo tiempo, el enemigo nos está permitiendo ver cuál es el alcance de la iglesia. Y así como una ofensa es capaz de hacer que las personas se aparten y decidan abandonar a veces hasta lo que creen, asimismo te das cuenta de cómo un acto de amor es capaz de cohesionar, es capaz de traer unidad dentro del cuerpo de Cristo. El caminar por la senda de la ofensa, irónicamente, solo puede hacer daño a nosotros y no a quien nos ofendió. Por eso decía Salomón, Proverbios 19:11, la discreción del hombre le hace lento para la ira, y la gloria, quiero decir, y su gloria, es decir, la gloria del hombre, es pasar por alto una ofensa. Es un llamado difícil, es un llamado que va a demandar mucho de nosotros, pero es un llamado que nos va a traer una gloria personal muy importante. Es un llamado que nos va a permitir empezar a amar como Dios ama y a perdonar como Dios perdona. Punto número 3, la desintegración. Una de las formas más comunes en que el diablo maquina contra la iglesia es a través de la desintegración. Una oveja dentro de un rebaño es una oveja menos vulnerable que fuera de un rebaño. Una oveja dentro del rebaño está siendo fortalecida, está siendo guiada, está siendo protegida. Una oveja fuera del rebaño es vulnerable. ¿Dónde se encuentra Jesús a la oveja perdida? Fuera. Y no la encuentra comiéndose un pasto. No la encuentra ahí reposando muy a gusto. La encuentra herida, la encuentra con frío, la encuentra muy vulnerable. La desintegración, el que el enemigo te quiera tomar y apartarte de una comunidad donde has decidido sembrarte, es una de sus maquinaciones principales. Dios te llama a la congregación, Dios te llama a la reunión, a la comunidad, a la unidad. El enemigo siempre nos va a llamar a la división, a la segregación, a estar desintegrados, fuera del cuerpo al que Dios nos quiso unir. Si en el proceso de sacar a una oveja
fuera del rebaño, Satanás consigue además hacerle creer que no hay un rebaño para ella. Si Satanás le hace creer a la oveja que no hay un rebaño para ella, entonces no solamente la está haciendo vulnerable, la está haciendo parte de sus cautivos. Escribe C.S. Lewis en este mismo libro que te cité al principio. Dice, sin duda, le dice el diablo grande al diablo chiquito, sin duda sabes que si a un hombre no se le puede curar de la manía de ir a la iglesia, lo mejor que se puede hacer es enviarle a recorrer todo el barrio en busca de la iglesia que le va, hasta que se convierta en un catador o en un conocedor de iglesias. La iglesia ha sido parte del propósito de Dios. Y si el enemigo no logra quitarte la loca idea de pertenecer a una comunidad, al menos iba a ponerte a andar de iglesia en iglesia. Y de pronto la persona que ha sido ofendida y que tiene una raíz de amargura dentro de ella, que ha sido decepcionada por una comunidad, creo que difícilmente encontrará contentamiento en la nueva comunidad a la que llegue, porque la ofensa la acompaña a ella y no a la comunidad. ¿Me explico? Entonces, el consejo que nos da C.S. Lewis a través de eso es: permanece en una iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor lo dice para tener aquí cientos sentados. ¿Sí o no? No sé. Pablo lo dice, y eso es lo importante. La Biblia lo dice. Fíjense bien, Efesios 3:10. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Wow. ¿Me estás diciendo que este es el propósito de la iglesia? Que este es parte de la trascendencia espiritual, que tiene este ejército eterno, invulnerable, unido. Así es. La iglesia es la portadora del estandarte de Dios, presentándole su inmensa sabiduría a nuestros enemigos, a esos con los cuales Pablo dijo: a ellos es su batalla, contra ellos tienen que apuntar, contra ellos tienen que orar. A ellos mismos se les demuestra la sabiduría de Dios por medio de la iglesia. A los principados y a las potestades, ¿conforme a qué? ¿O por qué razón? Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Me encantan esas dos palabras combinadas, son música para mis oídos. Propósito eterno. La dice tantas veces Pablo y cada vez me encanta y me encanta más, porque un propósito eterno es un propósito que no tiene principio ni tiene final. Y de la misma manera es la trascendencia de ese propósito. Y de la misma manera es la importancia. De la misma manera es el interés de Dios en que eso se cumpla. De la misma manera vendrá la gracia necesaria para llevarlo a cabo. Y el Espíritu Santo está buscando derramar gracia en comunidades, no para que sean numerosas o no numerosas, para que sean relevantes o no relevantes. La gracia del Espíritu Santo viene para que demos a conocer la sabiduría de Dios a aquellos que se están levantando, no solamente en contra de la iglesia, sino en contra del mundo entero. Ok, déjenme los convenzo con otro versículo. Versículo 17. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que sean arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados es todo lo contrario de alguien desintegrado que anda buscando una comunidad constantemente para sí mismo.
Alguien que ha sido arraigado y cimentado en amor es porque ha conocido el propósito eterno de dar a conocer la sabiduría de Dios a los principados y potestades a través de la reunión con otros santos. Continúa añadiendo C.S. Lewis: las razones de esto, es decir, de sacar a un creyente, son obvias. En primer lugar, la organización de la iglesia siempre debe ser atacada, porque al ser una unidad de lugar y no de gustos, agrupa a personas de diferentes clases y psicologías en el tipo de unión que el enemigo desea. El enemigo, claro, de tu enemigo, Dios. La unión que representa la iglesia históricamente ha sido una unión que levanta cejas. Ha sido una unión que acapara la atención. Ha sido una unión que Pablo dijo: aquí no hay pobre ni rico, libre ni esclavo, aquí no hay judío ni gentil. Somos una comunidad de personas que estábamos muertas y que hemos sido resucitadas para vivir una vida en Cristo. Esa es la clase de unidad de la iglesia que pone al enemigo a temblar. Es la clase de unidad que puede empezar a mandar un mensaje donde quiera que se practique. Vamos, no va ligada a la iglesia ni al pastor, va ligada al corazón con el que la misma iglesia abrace su propósito eterno. Ustedes, dice, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con ¿quiénes? Todos los santos. ¿Cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad? Y de conocer el amor de Cristo. ¿Por qué me habla dos veces de amor? Arraigados y cimentados en amor y luego conocer el amor de Cristo. ¿Cómo puedo estar arraigado y cimentado en amor si no conozco el amor de Cristo? Porque el primer amor es el amor de hermanos. Es el amor de la comunidad misma. Y al practicar ese amor los unos por los otros, damos testimonio y nos damos cuenta del amor de Cristo, que nos ve exactamente de la misma forma que tú puedes empezar a ver a las personas que están siendo parte de este lugar. Más allá de sus defectos, más allá de sus ofensas, más allá de lo que pueda gustarte o no gustarte, más allá de eso, Jesús nos ve con ese amor que cubre multitud de faltas. Ese es el amor con el cual somos llamados a amar. Y ese amor nos lleva a ser llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Cuál será la medida de toda la plenitud de Dios? ¿Cómo puedes medir la plenitud de Dios? Si Dios es eterno, si Dios es incapaz de ponerse en una escala y describirse de forma numérica, entonces la plenitud y la medida de la plenitud son infinitas. De la misma manera que lo es el alcance del amor de Cristo derramado en nuestros corazones. No permitas que el enemigo te segregue. Fíjate cómo termina C.S. Lewis diciendo: la constante búsqueda de una iglesia conveniente hace del hombre un crítico cuando el enemigo, o sea Dios, quiere que sea un discípulo. ¿Por qué me veo en la necesidad de tratar este tema? Porque ha sido un fenómeno social muy interesante que he experimentado en estos 2 años a cargo de una iglesia en la ciudad de Chihuahua. Hay una constante rotación de personas por muchas razones, algunas muy válidas, algunas que dices: ay, ¿de veras? ¿Por eso te saliste? ¿De veras te saliste porque dijiste: como que necesito un cambio de aires? ¿De veras? True story, ¿no? Como lo dicen. Sí, es verdad. O se debe a heridas, se debe a descontentos.
El consejo para ti es: no eches sobre la iglesia eterna, la iglesia de Cristo, la responsabilidad de algunos líderes, de algunas personas. El consejo es no convertirnos en críticos, y que sea la razón, sea cual sea la razón por la que llegamos a una comunidad, busquemos ser arraigados y cimentados en amor. Sea cual sea la razón que te obligó a salir de un lugar y llegar a otro, no importa. Lo que importa es la motivación necesaria para que permanezcas arraigado y cimentado en el amor de Cristo. Ese es el verdadero consejo detrás de todos los consejos que te quiero dar en este punto. El punto número 4 es simple pero muy importante. La otra maquinación del enemigo es lo oculto. Lo oculto. Cuando se murió Walter Mercado, dije, como que ya va a pasar de moda lo de la astrología. Y creo que pasó. Las redes sociales son un gran medidor de qué es lo que está pensando la gente, buscando la gente, cuáles son los intereses de una ciudad o de un grupo de personas. De pronto dejé de ver un chorro de cosas que harían alusión a la astrología. Y ya desde hace varios meses, amigos que yo sabía que ni en cuenta tenían este tema, se han vuelto demasiado aficionados a este rollo. Y llámese astrología, creencias orientales, chakras, mantras, vibrar alto y esas cosas. Todo se debe a causa de un concepto muy sutil que también está en el vocabulario, en la literatura, en los programas, el concepto de espiritualidad. Porque bajo el concepto de espiritualidad se han agrupado todas las creencias como si se tratase de lo mismo. Si es espiritual, pues ahí va la etiqueta de espiritualidad. Quiero dejarte algo bien en claro. Tú y yo no practicamos una clase de culto espiritualoide. Tú y yo no estamos aquí por espirituales. No tenemos una espiritualidad entre comillas. Tú y yo tenemos una fe. Fuimos justificados por fe y para fe. Y el justo vive por fe. ¿Dónde está la espiritualidad? No es una espiritualidad, no es una ideología, no es un culto místico muy chido, es una fe. Y bajo la etiqueta de espiritualidad corremos el riesgo de permitir que muchas cosas extrañas empiecen a permear a nuestro corazón y nos aparten de la fe. Bajo el concepto de espiritualidad puede ponernos el enemigo tropiezo. Volviendo a la historiecita del principio con la que abrí, qué interesante que no nada más se quedó el pueblo de Israel en la fornicación y en el pecado sexual, que sí era algo que Dios les había prohibido, pero no se queda ahí. Irónicamente, de eso pasaron al ocultismo y a la idolatría, que para efectos prácticos la Biblia los pone exactamente en el mismo nivel. Lo mismo es la idolatría que los ídolos. Qué interesante que no se quedan ahí nada más, sino que una maquinación del enemigo, una estrategia es hacerlos caer, pero no solamente eso, es envolverlos en todo un sistema que los aparte de Dios. Qué interesante saber que Salomón, a causa de sus 1000 mujeres entre esposas y concubinas, me corregirán, me parece que eran 700 concubinas, 300 esposas, una proporción así, 800, 200, no tengo las cifras, se me está yendo. Una cosa ridícula, me explico. ¿Cuántos no pueden con una? Digan a ver, no se crean. No se evidencien, por favor. Como el que Salomón le dé entrada a esto, ahora lleva a Salomón
a estar rindiendo culto a ídolos que en su vida se imaginó. Como un hombre tan sabio, a raíz de dar entrada a una maquinación del enemigo, no se queda ahí. ¿Por qué pasa siempre? ¿Por qué termina la maquinación del diablo? Termina en el ocultismo o en la idolatría. Porque la batalla, el objeto de la batalla, el botín de guerra en esta lucha espiritual es la fe. Y el diablo quiere que tengas fe en él. El diablo te tenía cautivo en su reino de tinieblas, como dice Colosenses 1:13. Ahora fuiste liberado, y la forma de hacerte caer, si el diablo se te presenta con sus cuernos y todo rojo, con una pata de chivo y una pata de no sé qué era la otra cosa, vas a creer en él y te vas a dar cuenta de todas estas verdades inmediatamente. Pero si se presenta en forma de una figurita y un mantra muy padre que dicen en la India, y que empieza a ser una escalera descendente a saber Dios dónde pueda terminar. Es increíble cómo escuchar y leer en la Biblia que un rey como Saúl, a causa de su desobediencia, termina consultando una adivina. ¿Por qué todos los caminos pasan por ahí? La Biblia nos está enseñando algo. El diablo quiere que creas en él. No necesitamos consultar a divinos, no necesitamos consultar a los astros. Vamos, yo creo que es complicado creer. O es más, vamos a ponerle una comparación. Yo creo que si puedo creer que la luna en Júpiter me está haciendo que me despierte de mal humor todas las mañanas, entonces también puedo creer que hubo un hombre que era hijo de Dios, que caminó en este mundo y que resucitó después de ser crucificado por nuestros pecados. O sea, la trascendencia es lo que determina la fe y la espiritualidad. La astrología ha sido incapaz de trascender en la vida de una persona. La fe ha sido capaz de sostener a cientos de miles de personas a lo largo de 2000 años, haciéndoles capaces de soportar cualquier clase de tribulación, cualquier clase de persecución, cualquier clase de opresión demoníaca. No solamente los ha llevado a soportar, también los ha llevado a conquistar, también los ha llevado a inventar, también los ha llevado a destacar en sus campos. Creo que la clave y la distinción está en la trascendencia. Nuestra fe trasciende. Cuidado con lo oculto. Cuidado. Abracemos la advertencia de 2 Corintios, que dice, no me sorprende. 2 Corintios 11:14 dice, no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de siervos de justicia. Y detrás de muchas personas y de muchas ideas y de esta espiritualidad abierta a cualquier cosa, puede estar el mismo tentador, el mismo acusador, Satanás, disfrazado de ángel de luz. No se va a presentar con su cola y sus cuernos. Se va a presentar como algo bueno, algo notorio, algo agradable, algo que finalmente te puede hacer desearlo, seguirlo, buscarlo, algo que finalmente te termina haciendo depositar tu fe en la persona equivocada. Y el punto número 5 es muy básico. Quinta estrategia, quinta maquinación del enemigo para estorbar y para frenar a la iglesia: las distracciones. Podemos resumirlo en una frase muy sencilla: tu enemigo no puede destruirte, pero sí puede distraerte. Tu enemigo no puede destruirte, pero sí puede distraerte. Todo aquello que le robe a Dios tu atención, tu devoción y tu corazón es una distracción. Todo aquello que le robe a Dios tu devoción, tu corazón
y tu atención. A eso le llamamos distracciones. Pueden ser hobbies, pueden ser personas, hasta vicios. Nuestra lucha no necesariamente va a quedar en ser tentados por hacer lo que es malo, porque creo que muchos aquí lo conocemos. Va a ser el deseo excesivo de lo que es bueno. ¿Te das cuenta cómo el diablo puede torcer eso y llevarte a desear de una forma excesiva aquello que no tiene nada de malo? No le estoy haciendo mal a nadie. Es bueno, ok. El deseo excesivo es lo que hace la diferencia entre una necesidad y la lujuria. La lujuria es esencialmente un deseo fuera de orden. Cualquier cosa buena es buena mientras no la deseemos en exceso. Y a veces dentro de la iglesia se presenta de esta forma. En la parábola del sembrador, Jesús hablaba de una clase de personas en particular. Jesús habla en esta parábola de cómo la semilla puede caer en tierra fértil o puede caer en ciertas áreas en donde el fruto no va a ser el esperado. Y vamos, si en un lugar se comparte constantemente la palabra de Dios es en la iglesia, no de forma exclusiva, pero sí de forma preponderante. En ese mismo lugar, el diablo puede estar maquinando situaciones para que eso que cae, tan pronto es sembrada la semilla, él mismo es el que se encarga de robarla. Y a través de las distracciones, la parábola del sembrador lo ilustra de esta manera. Dice, otros, es decir, otra clase de tierra, son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y nada le encantaría más al diablo que en el momento en que tú salgas de aquí, lo que Dios ha sembrado en tu corazón sea asfixiado por las preocupaciones de la semana que viene, por los afanes de la semana que viene, por cualquier engaño que el enemigo esté queriendo disfrazar hacia tu vida. Aquí habla del engaño de las riquezas, porque ciertamente es algo que afana a muchas personas, pero también existen todo un catálogo de engaños que pueden estar robando la palabra de tu corazón, los deseos de las demás cosas. Para evitar la distracción, alguien que quiere permanecer enfocado en Dios pone su vista en las cosas de arriba, pone su vista en aquello que no se mide en base a las reglas de este mundo. Para permanecer enfocado, tenemos que permanecer, como dice el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús, porque si pones tu mirada a los costados, vas a desmayar y vas a dejar de correr la carrera. Si pones tu vista en todo lo que falta por recorrer, te vas a afanar y te vas a terminar cansando. Si pones tu vista en todo lo que este mundo te puede ofrecer, vas a decir, entonces ¿para qué corro? Entonces ¿para qué me esfuerzo? Entonces ¿para qué busco la santificación? Entonces ¿para qué busco más de Dios? Si aquí todo es suficiente. Y la Biblia llama a eso un engaño que asfixia la palabra, porque la palabra que tú y yo creemos es de una trascendencia eterna, es de un fruto eterno, es de un fruto constante.
no es de un fruto que se pueda probar y que se pueda sustituir por nada de lo que el mundo te puede ofrecer. Con eso estoy concluyendo. Vamos a ponernos de pie. Yo no sé si te has identificado como víctima de alguna de estas maquinaciones. Yo no sé si el diablo está tratando de llevarte a una pereza, a una indiferencia espiritual, o de saturarte de actividades y de preocupaciones al grado de drenar tu fe. Yo no sé si haya dado lugar una ofensa en tu corazón que a lo mejor te está llevando a la amargura, y quizás esa amargura, esa ofensa te está llevando a la desintegración, a perder la fe en la iglesia, a perder la fe en Dios y en sus propósitos. Probablemente no está sucediendo eso, pero ¿qué tal si has estado siendo bombardeado por literatura, por información, por ideas disfrazadas de ángel de luz, que lo que encierran es algo contrario a lo que Dios quiere que tú creas? O probablemente has estado distraído con las preocupaciones, con los engaños y con los deseos. Ahora que tú conoces las maquinaciones, vamos a hacer lo que Pablo decía, para que no se aproveche de nosotros, que el diablo no tome ventaja sobre ti, que el diablo no te lleve la ventaja en esta guerra. Recuerda que Él es el retador, tú eres el campeón a vencer. Él es el que se tiene que subir y demostrar algo. Dios nos ha dado un consejo tan sencillo como resistirlo para que huya. Imagínate la ventaja que tú tienes cuando todo lo que tienes que hacer es resistirlo y huye. Vamos, podemos perder esa ventaja cuando damos lugar a sus maquinaciones. Podemos perder esa ventaja cuando permitimos que cualquiera de estas 5 cosas nos distraiga, nos estorbe, nos perturbe o de plano nos haga tirar la toalla. Hemos escuchado acerca del propósito eterno de la iglesia. Hemos escuchado acerca de cómo la iglesia ha sido el plan de Dios para comunicar su sabiduría a estos mismos seres espirituales. No podemos permanecer pasivos ahora que conocemos todo lo que tenemos que ganar y todo lo que el mismo diablo quiere arrebatarte a través de sus maquinaciones. Vamos a orar juntos y decirle: Señor, abre mi entendimiento y mi corazón para darme cuenta si esto es algo que se ha estado presentando en mi vida, si he estado bajando los brazos y si he dejado de estar atento a las maquinaciones, si he perdido mi ventaja en esta guerra y le he abierto la puerta al enemigo y he permitido pensamientos y actitudes que no van con el propósito. Señor Jesús, te pido que sanes de nuestros corazones y nos permitas soltar las ofensas y la amargura que hoy no nos permiten relacionarnos como iglesia. Yo te pido que todas estas cosas que se dirigen a estorbar a los hijos de Dios sean quitadas de tu iglesia, Señor Jesús. Puedan ser combatidas activamente por cada uno de nosotros. Podamos tomar la ofensiva y decir: no ignoro sus maquinaciones y me voy a adelantar a ellas. No voy a permitir que crezca ninguna semilla de amargura. No voy a permitir que nada robe la palabra de Dios de mi corazón. No voy a permitir que nada me distraiga. No voy a permitir que nada me frustre, me estorbe, que nada contamine mi ser. Señor, hoy anhelamos ser este ejército imponente, eterno, que represente el propósito tuyo para este planeta. Señor Jesús, hoy queremos que tú seas nuestro estandarte. Hoy queremos retomar nuestra autoridad en ti para que podamos hacer frente a las acechanzas del enemigo, anticiparnos a esos pensamientos, anticiparnos a esos patrones de conducta y
y levantarnos verdaderamente como venciendo y para vencer. Levantarnos verdaderamente como una iglesia brillante, sin mancha y sin arruga. Una iglesia que infunde temor en esos principados y en esas potestades. Una iglesia unida que comunica la unidad con la que tú nos has reunido en este lugar. En el nombre de